Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Ocho 28 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. De inmediato, bienvenidos a nuestros siguientes invitados: el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, y los exministros de Energía, doctor René Ortiz y doctor Fernando Santos Albite. Antes de darle la palabra para hacer una evaluación de este primer año de gobierno en el sector petrolero, quiero ilustrar con el señalamiento que hiciera el presidente Guillermo Lasso a propósito de su informe a la nación. Ahora que la tendencia mundial es el abandono de los combustibles fósiles, llegó el momento de extraer hasta la última gota de provecho de nuestro petróleo, para que llegue al servicio de los más pobres, respetando el medio ambiente. A pocos días de iniciada mi gestión, presenté el plan petrolero para incrementar la producción con mejor tecnología, de manera técnica, limpia y eficiente. Tenemos una nueva ley de hidrocarburos, que es la más avanzada de la región. Los resultados no se hicieron esperar. Vamos a terminar este mismo año con un promedio diario a diciembre de 583.000 barriles equivalentes de petróleo, frente a los 477.000 barriles equivalentes de diciembre de 2021. El gran objetivo es duplicar la producción hasta alcanzar 1 millón de barriles por día, más que duplicar la producción petrolera. Cumpliendo esta meta, no solo eliminaremos el déficit fiscal, sino que además contaremos con suficientes recursos para salud, para educación, seguridad e incluso obras de los gobiernos autónomos descentralizados. No solo hay que vender más, sino venderlo mejor. Por eso, luego de 14 años, estamos vendiendo nuestro petróleo directamente a las refinerías internacionales, quitando de en medio a los intermediarios que se quedaron con buena parte de los ingresos. Eliminando estos intermediarios, estas cadenas de la corrupción que ha dominado el petróleo ecuatoriano en los últimos 14 años, el Estado ecuatoriano recibirá una enorme inyección de dinero que a precio actual puede significar cientos de millones de dólares adicionales por año. El festín de los intermediarios se terminó. El petróleo del pueblo es para el pueblo y para nadie más. Bien, eso en resumen lo que señalara el presidente Lasso. Economista Mauricio Pozo, a ver, una visión desde las finanzas y la economía. ¿Cómo evalúa este informe a la Nación en el tema específico del petróleo? ¿Y es posible cumplir esas metas tan añoradas y aún no logradas en el país sobre la producción petrolera? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a René y a Fernando que están en este panel. Tal vez empezar indicando que el programa económico que se inició en el año 2020 a raíz de la pandemia y que continuó hasta la finalización del gobierno en mayo del 2021 es el programa económico que está vigente. No ha habido aquí una suerte de abandono de los lineamientos generales que se establecieron en su momento. Se han hecho sin duda algunos cambios, unos yo no estoy de acuerdo, otros sí, pero no es que recién en mayo se estableció una ruta en manejo del programa económico. Eso ya estaba establecido, un sendero por donde transitar y sobre el cual hay que entender que los resultados que se obtienen no son resultados que aparecen el 25 de mayo, son resultados producto de un trabajo de un tiempo atrás. La economía es dinámica, la economía no es una foto, y eso simplemente como un primer elemento. El segundo es que hay decisiones que nosotros defendimos muy fuertemente en el momento en que estuvimos en funciones. Yo entré, como usted conoce, los últimos 8 meses del gobierno del expresidente Moreno, y defendimos, decía, el tema del ajuste gradual del precio de los derivados. ¿Por qué defendíamos ese principio? Porque hemos creído, yo al menos así lo veía siempre, que nosotros no podemos mantener algo que depende de otros.
El precio del petróleo, el precio de los derivados es una dependencia del mercado internacional, donde el Ecuador no tiene ninguna injerencia, es un productor marginal. El momento en que nosotros establecemos una distancia y pasa lo que ya está pasando en este momento, que el precio subió y obviamente el beneficio para las finanzas públicas por haber congelado el precio una vez que se venía ajustando 5% mensual, después lo pudimos bajar a 3% por un tema de los transportistas, pero la reforma se mantenía. Este momento lo que le queda en neto a las finanzas públicas es una cifra menor. Y eso es medio incompatible con, creo yo, el mensaje de decir vamos a proteger la zona marítima de Galápagos, extendamos la zona de protección y al mismo tiempo estamos de alguna manera dejando congelado nuevamente un precio del derivado que, por cierto, es casi la excepción de la región, el caso ecuatoriano. Entonces, un poco para darle forma a lo que estoy mencionando, me parece que hay imprecisión en el mensaje en algunos ámbitos. Nosotros también defendimos que no haya ajuste en el salario mínimo porque no había argumentos técnicos para ello y sin embargo se lo hizo. A pesar de que en el caso, por ejemplo, de los impuestos se dijo que no se iba a subir, igual se envió la reforma tributaria. En este caso se estaría de alguna manera cumpliendo lo que ofreció en campaña. Entonces, en algunas cosas se dice vamos de una línea, en otras cosas se dice no vamos en la otra. Y tal vez con esto cierro esta primera parte. Las cifras macroeconómicas que expliqué al inicio, que de alguna manera siguen el convenio y que se alcanzan metas de balance fiscal, metas de reservas internacionales, son importantes sin duda alguna, pero eso tiene que decantar, eso tiene que filtrar a la ciudadanía. Y digo esto porque cuando se hace política económica hay momentos que hay que cerrar la mano y hay momentos que hay que abrir un poco la mano. Si uno cierra demasiado, le ahoga la economía. Hay que abrir un poco para que esos recursos decanten al mercado y el ciudadano de a pie que no entiende nada de cifras fiscales, lo sienta, lo perciba, que si va a un hospital hay insumos médicos para que le puedan atender, que si va a inscribir a su niño en una escuela hay el cupo o que no haya la inseguridad que ahora tenemos en las calles. Esa es la forma como la gente percibe si un programa económico es el adecuado o no. Entonces yo creo que esa decantación de los logros macroeconómicos tiene que sentirse abajo, inclusive para darle sostenimiento al programa económico, sostenimiento político y sostenimiento social. Y finalmente, Miguel, como este es un tema también del tema petrolero y que están aquí los dos amigos que conocen más que yo de ese asunto, que yo sepa, la producción está parqueada. En el último año yo no he visto grandes cambios en producción de petróleo en el Ecuador, por las razones que hayan sido, pero yo le veo eso estacionado y obviamente hemos desaprovechado los altos precios del petróleo que hemos tenido en las últimas fechas. ¿Qué es lo que va a pasar hacia adelante? Se verá. Hay ofrecimientos de duplicación de la producción, después dicen que a 700, yo a la final no tengo ninguna seguridad ni de lo uno ni de lo otro, no sé en dónde vamos a cerrar, pero sí creo que era importante tener claro que no podemos decir que todo estaba mal y que ahora está bien cuando muchas cosas que se estaban haciendo se siguen haciendo. Entonces, antes sí era malo y ahora es bueno. Lo mismo que se hace, lo cual no tiene mayor sentido. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más preciso, inclusive justo, en lo que se estaba realizando y en lo que este momento está pasando. Pero la venta petrolera de manera directa no beneficia de una mejor manera al fisco ecuatoriano, economista Mauricio Pozo. Bueno, que no haya intermediarios, sin duda que le va a beneficiar, pero yo no estoy seguro que eso se haya iniciado ahorita. Eso capaz René va a tener más información, pero yo no estoy tan seguro de eso, Miguel, porque se han dicho otras cosas también que tampoco se ajustan exactamente a la realidad. Por decirle, la baja del déficit fiscal de 7 a 4 mil millones, esa fue la estimación que hicimos para el presupuesto del año 2021, que es lo que ahora se está hablando.
O sea, yo creo que hay que darle a cada administración los argumentos que corresponden y no asignarle cosas que no le competen. Bien, quiero dar la bienvenida al doctor René Ortiz, exministro y secretario de la OPEP. Doctor René Ortiz, ¿cómo evaluaría este primer año de petróleos, el anuncio del gobierno, y si es viable cumplir estas metas ambiciosas? Ojalá se cumplieran desde la visión de un plan de gobierno. Buen día. Buenos días. Permítame saludar primero a Mauricio y Fernando y a su distinguida audiencia. Y quisiera iniciar con una parte de la declaración del presidente de la República, señalando que es cierto que vamos el planeta entero hacia un estadio futuro de carbono cero, de combustibles de origen fósil, descarbonizado el planeta. Todo esto es parte de un plan mundial. Pero también es cierto que el Ecuador es un país bendecido, tiene los recursos naturales y, como dice el presidente, y esta es la frase que quiero tomar como inicio para mi comentario, tenemos que aprovechar la última gota de petróleo que tengamos. Y claro, esto le da visión de futuro, en el sentido de que la industria de los recursos naturales no es una industria de coyuntura. No. La industria de los recursos naturales necesita esa continuidad, como lo ha planteado en general Mauricio al comienzo de su análisis. Es decir, hay que ver la continuidad y darle los argumentos, como dice Mauricio, de la importancia de la continuidad. Estas son las señales que percibe el mercado. Estas son las señales que perciben los inversionistas. Entonces, planteado el tema como que hay que aprovechar que el planeta se está descarbonizando para producir hasta la última gota de petróleo que tenga el Ecuador. Y tiene mucho. Entonces va la meta planteada por el gobierno de aumento de la producción. Lo que ocurre es que hay que explicar que esta industria, como la industria eléctrica y la industria de la minería, estos tres sectores que son tan importantes y tan vitales para el Ecuador, no es como soplar y hacer botellas. Esto toma tiempo. Un barril nuevo de petróleo, es decir, recién descubierto, le toma entre 7 y 10 años llegar al mercado. ¡Wow! Esto es una enorme cantidad de tiempo, porque existen una cantidad de situaciones que tienen que irse superando y a ellas la tecnología. Entonces, le estoy dando la película de cómo se plantea el gobierno las metas. Entonces dice, vamos a aumentar la producción al doble, o vamos a aumentar la producción hasta diciembre, hasta 585 o lo que sea. Muy bien, son metas que se plantean y ahora sí vamos a ver qué es lo que ocurre con esas metas. Esas metas tienen necesariamente que tomar en consideración los siguientes factores. Primero, la industria del petróleo es una industria en la cual el recurso natural de un campo petrolero declina. Declina quiere decir que el volumen in situ que existía va disminuyendo diariamente, conforme va produciendo. Entonces, aumento de la producción tiene que considerar que primero hay que atacar el problema de la declinación. Entonces, si usted tiene cifras que para 24 de mayo del 2021 le señalan aproximadamente 491,000 barriles por día. Esto quiere decir que ya se tomó en consideración el incremento de una producción solo para compensar la declinación. La declinación es más o menos el 20%. Segundo, el aumento de la producción dice sobre la base de, esto es la coyuntura, ¿no? Sobre la base de
la apertura de una enorme cantidad de pozos que fueron abandonados. Fueron abandonados por varias razones y fundamentalmente técnicas y económicas. Salimos de una etapa de pandemia en donde los gobiernos tomaron decisiones cambiando las prioridades. Entonces, las prioridades de inversión, de gasto gubernamental, se orientaron hacia salud, hacia bienestar, hacia educación. Así fueron cambiando las cosas. Y otros sectores como este quedaron rezagados en las prioridades, pero tenían que buscar una salida, y la salida fue el sector privado. Y este gobierno también continúa con la misma tesis. La salida para poder aumentar la producción, abriendo los pozos que se han cerrado, poniendo en producción campos que estaban en el plan, pero todavía no arrancaban, como por ejemplo el caso Xpingo, dentro de la cadena esta del ITT. Todo esto es necesario, es parte de todo el proceso que se inició anteriormente y que dije hace un momento, toma tiempo y toma dinero. Y la tecnología va cambiando. Y conforme uno va contratando, las instituciones van contratando, en este caso el Ministerio de Energía y Minas y Petroecuador por su lado, cada uno va haciendo sus planes de contratación en función de lo que tiene y de la respuesta. Entonces, si la respuesta es negativa, como ha sido, en mi opinión, la de la Asamblea Nacional, evidente es un conspirador de todo el proceso, porque toda señal negativa que dé una institución tan importante como es la Asamblea, en relación con el desarrollo de estos recursos naturales, le da al mundo entero una pausa, le pone pausa. Dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué están queriendo hacer ahí? En este momento, precisamente, le están queriendo destituir al presidente de la Asamblea Nacional. Pero no queda ahí, siguen las malas señales por parte de los actores políticos, porque la legislatura es un actor político que ha trabajado durante toda esta administración, y la anterior también, ha trabajado de espaldas a la nación. Y ahora tenemos un último, no me voy a extender más, ahora tenemos una última amenaza. Dice, vamos a paralizar al país, dice el señor Issa, con los movimientos indígenas. Pésima señal. Entonces, ¿cómo se puede esperar que los inversionistas puedan aceptar las propuestas que planteó al inicio el gobierno, que dejaron planteadas el gobierno anterior del presidente Moreno, y las que se propone y dice en este momento ya no es 30,000 millones de dólares de proyectos de inversión los que están planteados para estos, de los cuales 22,000 millones es solamente los sectores estratégicos de minería, electricidad y petróleo. El presidente ya dijo eran 39. Y el viernes pasado el gerente general de Petroecuador dijo no son 60,000 millones. Tiene otras estimaciones de proyectos de inversión, pero se pegan contra la pared, pues. Porque cuando se escucha que este dirigente indígena, Issa, está planteando una paralización del país, está planteando la revocatoria del mandato presidencial, pues que esto es una locura, ¿no? Él no ha entendido lo que es el manejo, no es político el manejo de una nación, es político, económico, social, cultural, militar, etcétera, etcétera, de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un entendimiento entre los actores, claro, los actores sociales, los actores políticos, los actores económicos, para poder apoyar la tesis. ¿Se va a alcanzar estas metas? Yo digo, en las circunstancias en las que están, dudo, porque el inversionista siempre le va a poner la pausa. El inversionista tiene lugar
oportunidades de hacer inversiones en otros países, naturalmente. Y ahora con el tema de Rusia, ojalá lo toquemos, porque yo puedo aportar también en el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que significa para el mercado de la energía. El tener que poner a Rusia, que era una superpower, una potencia energética, una superpotencia energética, ponerlo a un lado, alejado de ser una superpotencia energética. Claro. Lo voy a contar si es que a usted le parece, pero termino con esto. Este sector de estos tres sectores estratégicos, que es lo que usted nos está planteando como parte del mensaje a la nación, son sectores de metas, objetivos, y en el camino hay que ir sorteando todos los problemas que se le presentan para poder salir y triunfar. Porque si triunfa el gobierno, triunfamos todos. Bienvenido al doctor Fernando Santos Alvite. ¿Cómo evaluaría usted el informe de la Nación y este primer año en el sector petrolero y si se pudieran cumplir las metas en este sentido? Buen día. Muy buen día, Miguel, buen día, René, y buen día, Mauricio. Mire, los números no mienten, ¿verdad? La mejor prueba son las matemáticas. El gobierno, y concuerdo totalmente con la política del señor presidente Lasso de incrementar la producción, de sacar hasta el último barril de petróleo de nuestras reservas antes de que sea muy tarde. Pero durante este primer año se ha hecho exactamente lo contrario. Se ha reducido la producción, como ya Mauricio lo dijo. El gobierno anterior le dejó para el 23 de mayo del año 21 en 498,000 barriles por día. Y al año, como ya lo dijo René, se está produciendo 491,000 barriles por día. Es decir, ha habido una reducción de 8,000 barriles por día en lugar de un incremento. El presidente de la República dijo dos cosas. Primero, hay que incrementar la producción, y segundo, a través de la inversión extranjera. La inversión de riesgo, porque la actividad petrolera es muy riesgosa, ¿verdad? De 3 pozos, 4 pozos que se perforan, 2 se pierden y 2 resultan positivos. Pero no se ve por ningún lado la inversión extranjera. No ha llegado un centavo de inversión extranjera. Ha habido un esfuerzo de Petroecuador, gracias al nombramiento del ingeniero Ítalo Cedeño como su gerente, que es una persona muy conocedora de la materia y muy dinámica. Pero está usando plata del Estado, porque él es funcionario del Estado, cuando ese dinero de riesgo bien podía usarse para la salud, para la educación, para las carreteras. Le soy sincero, del ministerio parado, parece que aquí en su radio tienen una propaganda muy sugestiva de el CDB, del cannabis, que le tranquiliza a uno. Creo que han hecho una compra masiva en el Ministerio de Energía, que no se ve absolutamente nada. Ya el gobierno anterior dejó, por ejemplo, en la refinería un proyecto para ampliar la refinería de Esmeraldas. Habría que hacerles ajustes, obviamente. ¿Dónde está ese proyecto? Parado, durmiendo el sueño eterno. Si se ha ofrecido para fines de diciembre llevar la producción a 598,000 barriles, es decir, 100,000 barriles más por día. Esto no es posible, Miguel. Eso sería producir 15,000 barriles por día mensualmente de aquí a fin de año. Los pozos del Ispingo, que es un campo descubierto por la Shell en los años 40 y recién se está produciendo, producen 1,500 barriles por día, ¿verdad? Habría que perforar 10 pozos mensuales para alcanzar los 15,000 barriles por mes, y llevarlos a fin de diciembre. No se va a alcanzar esta meta.
Hay que atraer la inversión extranjera y repito, no se ha hecho nada. Se ha perdido ese impulso del primer año. Como ya lo dijo René, ya las fuerzas enemigas del extractivismo, el señor Issa, la CONAIE, ya anuncian manifestaciones. Y no es que solo lo hacen aquí en Quito, en el oriente, acuérdense, en octubre del 2019 fue peor, en el oriente quisieron incendiar los pozos. Así es que lamentablemente se ha perdido un año. Y no veo el dinamismo, les soy sincero. Las palabras del presidente de la República son las correctas, pero no hay correspondencia. Es un año desperdiciado. Ha caído la producción. Algo está haciendo Petroecuador, pero no es suficiente. El Estado no tiene para subir la producción, duplicar la producción, ni de lejos. Se necesita la inversión extranjera. No se ha hecho absolutamente nada. La refinería, que era un proyecto muy interesante, suspendido, dicen el segundo semestre de este año. El segundo semestre estaba un mes, después dirán algo. Así es que lamento decirlo, grandes iniciativas del presidente de la República absolutamente frustradas este año, un año perdido en el sector petrolero. Volvamos con el economista Mauricio Pozo. ¿Es posible con este entorno, en estas condiciones, cumplir con estas metas y estos anuncios? Miguel, yo creo que la economía tiene que entenderse que hay procesos que se van dando y por lo tanto hay decisiones que tienen que irse adoptando. Hay acciones del gobierno que no tienen que ver con la asamblea, por ejemplo, que pueden ayudar, por ejemplo, a la propia inversión extranjera. Voy a citar unos 2, 3 ejemplos. El tamaño del Estado. ¿Qué hemos avanzado en tamaño del Estado en este año? El tamaño del Estado sigue siendo, yo diría, el mismo. No ha habido grandes cambios mayores. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso hace que el Estado pueda concentrarse en lo que realmente debe concentrarse y no querer actuar de empresario cuando ese no es ni su rol ni su competencia. Ahí tenemos el tema petrolero que estamos analizando. Tenemos el tema minero, donde hay espacio. El asunto de las telecomunicaciones, que yo no veo por qué tiene que estar el Estado metido en el rol cuando puede concesionar. El tema, bueno, lo que está hablando últimamente del Banco del Pacífico, el tema de la operación de las hidroeléctricas. Es decir, yo creo que existen varios ámbitos sobre los cuales se puede ir moderando el tamaño del Estado para que el Estado se concentre en lo que realmente tiene que concentrarse y no distraiga recursos en roles que no le competen. Ahí es un ámbito sobre el que puede actuar y ayudar al proceso. El segundo es, se inició cuando comenzó el gobierno un pequeño ajuste de los aranceles. Los aranceles en el Ecuador siguen siendo casi el doble de los países vecinos, Perú y Colombia. Producir en el Ecuador con importaciones es caro. Hay que importar, todo es caro. Materias primas, bienes de capital, bienes de consumo. Y no hemos avanzado. Y ahora con los ingresos excedentarios del petróleo, que algo deja a pesar del congelamiento de los derivados. Y el tema tributario, yo creo que sí existe el espacio para poder de alguna manera dar algo de espacio también para el asunto arancelario. Eso se hizo un ajuste pequeño al principio y después se dejó de topar. Acción del Ejecutivo también. El otro, el ISD, el impuesto a la salida de divisas. Se hizo un pequeño ajuste al inicio, tampoco se avanzó en ese tema. Entonces, a mí sí me parece que hay una serie de acciones del gobierno que puede por sí sola adoptar, que son decisiones del propio Ejecutivo y que puede ayudar a una recuperación económica hacia adelante. No quiero dejar de mencionar algo que me parece fundamental. Yo creo que el gobierno, con todo lo que sabemos del problema con la Asamblea, tiene que buscar, así no le guste, formas de acuerdos y de apoyos para poder seguir. El tener que entrar en una encrucijada de que si la muerte cruzada, que la consulta popular, ahora quieren hasta destituir al presidente, me parece que
son opciones que no corresponden a lo que todos queremos. Él tiene que estar en el poder hasta que termine el mandato, pero tiene también que dejar de contrapuntear con todo el mundo. O sea, el gobierno no puede pelearse con todos. Así no le caigan bien. La política es el arte de buscar consensos para poder avanzar. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, a mí me parece que ahí... ¿Y por qué esto es importante? Para poder avanzar en reformas económicas también. El tema laboral es un tema fundamental para el país. El de las inversiones es importante sin duda. Hay que hacer reformas al tema de la seguridad social. Todo eso necesita espacio político. Pero si yo tengo abiertos frentes con todos, avanzar en esa línea va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Doctor René Ortiz, ¿usted ve la posibilidad de cumplir estas metas en estas condiciones complejas, difíciles, más allá de las buenas intenciones? Siempre y cuando se logre que los actores políticos entiendan que no pueden trabajar para sus intereses, sino para el país, y que los actores políticos que pretenden llegar al poder tienen que ganar las elecciones, tienen que ganar las elecciones. Es el señor Issa y toda la tesis de que el país no puede privatizar es en primer lugar una mentirosa tesis, es mentirosa. Y muchos de los legisladores que están alineados con el señor Issa están mintiendo al respecto de que las propuestas del gobierno es de privatización. Le escuché en su programa anterior a un señor Erazo señalar que las concesiones son privatizaciones, señalar que las delegaciones son privatizaciones. La privatización tiene que entenderse desde el punto de vista de la propiedad. Entonces, la propiedad es la que está protegiéndose con el marco jurídico existente y con ese entrar en varios procesos legales que le permiten. Entonces, la delegación es uno. ¿Y se delega qué? Se delega para que alguien más lo haga, un privado. Lo haga porque tiene capacidad tecnológica, lo haga porque tiene capacidad operativa y lo haga porque tiene capacidad económica para invertir. ¿Por qué? Porque no se puede seguir manejando una refinería o las refinerías de Esmeraldas, la refinería de Shushufindi, la de Libertad, como están en este momento. ¿Cómo están en este momento? Me hago la pregunta y todo el pueblo ecuatoriano y las personas que analizan con usted diariamente el programa de opinión, todos están de acuerdo que estas refinerías producen lo que no se consume en el país. Esto es un horror. Esto es un verdadero horror. Y entonces ahora, en el marco de este proceso de producir lo que no se consume, en lo que ha derivado es ser unos importadores gigantescos de gasolinas o naftas de alto octanaje para mezclarlas con unas gasolinas que no cumplen ni siquiera con las normas ecuatorianas. Importar tremendas cantidades, de casi el 80% del diésel automotriz, para mezclarlo con lo poco que se produce del diésel automotriz y alinearse con las normas. Así no se puede seguir. Esto estaba preparado precisamente para dar la oportunidad al sector privado y ahí el marco jurídico está hecho, está planteado, han sido probados conjuntamente con Petroecuador, cómo el sector privado podría entrar a ser directo el operador. No hay ninguna privatización, señor Erazo. Directo operador, así dice la ley, ¿no? ¿Cómo puede operar una refinería? De una mejor manera, invirtiendo, aumentando la capacidad, mejorando los combustibles y dejando de importar lo que no se pueden producir con las refinerías actuales. En síntesis, terminó Miguel, en síntesis, lograr las metas necesita del concurso de todos los actores políticos de que están trabajando para un país, no para sus intereses personales. Doctor Fernando Santos, ¿usted también ve difícil el cumplimiento de estas metas con este entorno, en estas condiciones que no abonan a la tranquilidad, a la seguridad que debiera tener un país?
Así es, lamentablemente, Miguel, mire, yo veo el sector petrolero sin metas, sin objetivos. El señor presidente de la República tiene muy clara la idea, ¿verdad? Producir, duplicar la producción, aprovechar el incremento de los precios y que el petróleo está amenazado, pero no trasluce hacia abajo, hacia los ejecutores de esa política, estas instrucciones. Se ha dejado a la deriva, diría yo, al sector petrolero. En Petroecuador hay actividad, la reconozco, pero no en el ministerio, dormidos. Y ya se ha perdido un año. No se puede perder más, así es que se ha dicho en el segundo semestre de este año se convocará la licitación de la refinería, se licitará el campo Amistad para buscar más gas, se licitarán más campos, se abrirá el suroriente. Ojalá. El primer año ha sido malo, pero lo último que se pierde es la esperanza. Ojalá en estos próximos meses se mejore la cosa. El señor presidente de la República dé instrucciones claras y haga el seguimiento. La burocracia del Ministerio y de Petroecuador son pesadas, vienen de Correa, no les gusta la inversión extranjera y el presidente de la República tiene que esforzarse de que salga de este marasmo el sector petrolero. Soy pesimista, le soy sincero, soy pesimista, pero ojalá. Bien, hay que transformar ese pesimismo basado en realidades y hacerle que haya optimismo en este país, si hay las condiciones, pero también el acompañamiento, especialmente del sector político, que hay que decirlo a los cuatro vientos, no están acompañando en el Ecuador con esa asamblea impresentable que no aporta, que no legisla, que no fiscaliza y por tanto no ayuda al país. Muchas gracias por el aporte a los exministros Mauricio Pozo, René Ortiz y Fernando Santos por este análisis de la situación del sector petrolero ecuatoriano. Muy buen día. Muchas gracias. Muy buen día. Con esto cerramos la revista de opinión Democracia de este jueves. Les deseamos un feliz día. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día. Felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El Teatro del Barrio es generador de recursos, empleo, pero sobre todo fortalece la identidad. El gobierno canalizará más de 6 millones adicionales a través del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura e Innovación para impulsar una política pública cultural que facilite el desarrollo